Advertencia, este video tiene opiniones extremadamente personales que pueden no coincidir con tu forma de pensar, por lo que recomiendo se debe de ver con suma precaución. Si digo algo con lo que tú no estás de acuerdo y sientes la necesidad de expresarlo en los comentarios, te pido hacerlo de una manera respetuosa. Además, este video estará basado en teorías 100% de autoría propia, por lo que si ya has visto la película y tienes teorías diferentes, por favor déjalas en los comentarios, me encantaría saber cómo percibiste la cinta. ¿Qué tal, taquitos? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos con una película bastante bizarra y por desgracia muy poco conocida, la cual se llama En donde viven los monstruos o Donde están las cosas salvajes si hacemos la traducción literal del título de la película. Deben saber desde ya que en esta ocasión no habrá clips de la película porque los considero innecesarios, ya que desde mi punto de vista esta es una película enteramente simbólica, además de bastante corta, por lo que imagino que también será un video un poco más corto de lo normal. Aquí como comentario, ya que terminé el guión, no fue más corto de lo normal, de hecho creo que fue hasta un poquito más largo, en fin. Ahora, esta no es una película original, pues es una adaptación de un libro infantil que por el trabajo artístico representado en dicho libro, quizá tampoco debería ser considerado como infantil hoy en día. Es que recuerdo que algunos amigos y yo llegamos a tener pesadillas que tenían relación con los cuentos y dibujos que se mostraban en los libros de algunas lecturas para niños, y al buscar el trabajo creativo que se realizó para este libro, imagino que algunos de los niños que vieron las ilustraciones también se llegaron a sentir aterrorizados, porque para ser sincero, los monstruos ciertamente se ven bastante monstruosos. El cuento como tal sí se escucha como un cuento para niños, pero hay una disonancia muy importante entre lo que se escucha y lo que se ve. Entonces, esta es una película bastante aburrida para un niño y para un adulto también, pues tuvo ocasiones en las que quise dejarla para verla después porque ya estaba muy aburrido. Además de que la representación de los monstruos es bastante extraña y aterradora, llegando al punto en el que me llegué a sentir incómodo al mirarlos, y de hecho casi en toda la película tuve esa sensación de incomodidad por las situaciones que se presentan y por la atmósfera que se genera, además de que la escenografía que nos muestran tampoco ayuda mucho a calmar esa sensación. Si estás estudiando psicología, pedagogía o te interesa ver algo extraño, es una película que debes ver porque retrata las diferentes emociones que tiene un niño y cómo puede ver a sus padres de una manera simbólica en un mundo de fantasía cuando está pasando por una situación difícil. Esta no es una película para niños independientemente de que la encuentres en la sección de películas infantiles en HBO Max y que en la mayoría de reseñas también esté catalogada como infantil, además de que ciertamente es aburrida más no poder, pero por alguna razón también te motiva a ver la conclusión. Pues bien, es hora de hablar sobre el contenido puro y duro de la película. Si has leído el libro, es algo similar pero obviamente alargado de una forma brutal. Se nos presenta un niño llamado Max, quien está jugando en la nieve haciendo un pequeño iglú en donde solo cabe él, y que además quiere que su hermana juegue con él, pero ella, al ser una chica adolescente, deja de lado a su hermano menor para poder estar con sus amigos, con quienes en una escena después inician una guerra de bolas de nieve, la cual termina con Max dentro de su iglú y con los amigos de su hermana aventándose sobre él, destrozando el iglú y además dejando atrapado a Max. Hasta ahora no nos encontramos con nada simbólico, parece ser una película más corriente que común, pero específicamente en la escena en donde todos se tiran encima del niño, me hago la pregunta que mi madre me hacía cuando realizaba cosas riesgosas o tontas de pequeño. ¿Estos niños tendrán caca en la cabeza o qué les pasa? Obviamente no se ven muy grandes, pero se ven lo suficientemente grandes como para manejar un auto, por lo que se intuye que ya tienen suficiente capacidad cognitiva como para saber que si se avientan sobre un iglú de nieve se va a destrozar, además de que deben de pensar que hay un niño considerablemente más pequeño y más frágil ahí dentro. ¿Qué hubiera pasado si al aventarse hubieran caído sobre el niño y se le hubiera quebrado algún hueso? O peor aún, se le hubiera roto una costilla y perforado algún órgano. Como dije anteriormente, los chicos se ve que no están grandes, pero si ya pueden manejar un vehículo, se debe estar consciente de los riesgos y peligros que generan las acciones que cometemos en el día a día. En fin, que esta escena solo sirve para darnos a entender que la hermana mayor no es muy buena que digamos, porque no les dice nada a sus amigos y que además no se dio cuenta de que su hermano estaba llorando porque lo aplastaron y destruyeron su iglú hasta que uno de sus amigos se lo dice, y cuando lo ve no hace nada más que subirse al auto e irse. Aquí muchos podrán decir que el niño es un llorón, pero recuerdo que cuando era niño y jugaba en los brincolines, había veces en donde todo se descontrolaba y todos los demás niños caían sobre mí, y por la presión no me dejaban respirar, y terminaba llorando porque pensaba que iba a morir aplastado por un contingente de niños sudorosos y que además olían a pies. Pues bueno, cambiamos de escena y vemos a Max entrar al cuarto de su hermana y hacer destrozos dejando toda la nieve tirada en el piso y en su cama. Podemos ver que Max es un niño con cierto grado de enojo para con su hermana y no es para menos, la verdad.
Luego vemos que llega su madre y Max ya con la cabeza fría le dice lo que hizo y esta le ayuda a limpiar. En fin, que lo importante es que se nos muestra que Max no tiene un papá como tal. No se nos dice si se separaron o si su padre falleció tiempo atrás, y si lo dijeron, la verdad no lo recuerdo. Pero puedo imaginar que estos se separaron por una pequeña teoría que explicaré un poco más adelante. Pasaron unas horas y cuando ya era de noche, Max arma un fuerte de cobijas y le dice a su madre que suba para que se pueda proteger de la lava imaginaria, pero esta parece estar ocupada. Así que Max baja y ve que está con su novio y podemos ver que la señora no le tiene la muerte porque tiene de pareja al mismísimo Hulk, o sea, Mark Ruffalo, el actor. Aquí se genera un contraste bastante grande porque la señora le presta más atención a su novio que a su hijo. Y vamos, si tienes un hijo y este te llama, tú vas con él para ver lo que le pasa o que necesita sin importar con quién estés. Y esto no debería ser un problema porque anteriormente la señora dejó un poco de lado su trabajo para ponerle atención al niño, pero aparentemente no puede dejar de lado su lonche para ponerle atención a su propio hijo. Digo, no está mal que una persona trate de rehacer su vida si su pareja le falla o fallece, pero creo que las prioridades de la madre están un poco chuecas, porque primero dejas de lado el trabajo que te da de comer para ponerle atención a tu hijo, cosa que no está mal, y luego no puedes ponerle atención al mismo niño porque estás en compañía de lo que te vas a cenar. Son cosas que no encajan del todo en la personalidad de una madre. Pero bueno, prosigamos. Se genera una discusión por lo que se cenará ese mismo día, ya que Max no le gusta la comida que se servirá. Así que después de discutir, Max termina mordiendo a su madre y esta lo manda a su cuarto justo como en el libro. Ella lo regaña y de cierta manera le grita tirándolo en el suelo, diciendo que está fuera de control, a lo que Max le responde que no es su culpa, para después salir corriendo a la calle y llegar a un pequeño muelle en donde, sin pensar, deja la tierra y parte rumbo al mar. Todo esto pasa aproximadamente en 15 minutos de película, y debo decir que hasta ahora se están viendo varias situaciones difíciles por las que Max está pasando, y que se ven reflejadas en su comportamiento y la forma en la que verá a las personas. Su madre está pasando por un tiempo difícil al estar en un trabajo que aparentemente la tiene frustrada, y Max se da cuenta de esto, pero no es algo excesivamente importante porque, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ella puede dejar de lado su trabajo para estar con él. Él tiene que luchar con el hecho de que su padre ya no está más con ellos, situación que ya por sí misma debe de ser difícil tanto para la madre como para la hermana, además de que él se está percibiendo a sí mismo como un ser sin importancia por su madre y por su hermana, ya que al estar creciendo y al entrar en un mundo en donde la presión social te obliga a integrarte a un grupo de personas para que no seas considerado como un fenómeno, su hermana está prefiriendo estar más con sus amigos que con él, y esto él no lo puede entender aún. Y lo mismo pasa con su madre, porque a pesar de que ella le dedique bastante de su tiempo a él, por los problemas que ha estado pasando posiblemente se ha quedado un poco rezagado en cuanto al desarrollo cognitivo total, puesto que recordemos las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Nos dice que de los 2 a los 7 años el egocentrismo del niño o del individuo está muy presente, mientras que de los 7 a los 12 años, que es aproximadamente la edad que tiene Max, el egocentrismo se deja de lado, pero se nos muestra en la cinta que él aún tiene ese rasgo infantil muy arraigado, queriendo que su familia le preste atención y no simplemente lo traten como alguien que está ahí por estar, y cuando no recibe la atención que quiere, simplemente explota en forma de una rabieta descontrolada, sin racionalizar las consecuencias de sus actos. En fin, no soy psicólogo, pero es lo que puedo imaginar cuando vi estos primeros 15 minutos de película que dan pauta al desarrollo como tal de la historia central. Ahora se nos muestra que Max atraviesa un mar sumamente agitado y violento, con algunos momentos de calma en donde escribe su nombre en el barco para dar paso a otra referencia al cuento infantil. Llega a una playa, o bueno, no es una playa, pero no sé cómo se llama este tipo de costas que tienen muchas rocas saliendo del agua. El punto es que al adentrarse se encuentra con varios monstruos con diseños algo macabros que no se puede distinguir qué son. Hay un par que sí se distingue de los demás, pues es una pequeña cabrita y un ave, pero de ahí en fuera los demás son bastante raros. Estos monstruos están discutiendo porque KW, uno de los monstruos, se fue, y Carol, otro de ellos, decide destruir lo que aparentemente eran las casas de los demás, preguntando si acaso él está solo y nadie lo apoya. Aquí Max siente un poco de empatía por Carol y sale de su escondite gritando y tratando de destruir una casa. Los demás monstruos obviamente no toman bien el que una criatura extraña y diminuta destruya sus refugios, por lo que deciden comérselos. Pero Max hace uso de su imaginación e inventa una historia en donde él es un rey con poderes increíbles y que los monstruos deben aceptarlo como tal. Aparentemente los monstruos estaban tristes y todo lo que querían era ser felices, y si Max les traía esa felicidad, no se lo comerían. Pues bueno, aquí es donde comienzan las teorías.
así que hablaré sobre los monstruos y el papel que representan en la vida de Max. Primero tenemos a Carol, el monstruo que será amigo de Max, pues es la representación máxima de su personalidad, siendo divertido, alegre, imaginativo, berrinchudo y con un problema de ira explosivo bastante grande si las cosas no salen como él quiere o como las ha planeado, y teniendo además un problema emocional con KW. Después tenemos a KW, que pienso que es la representación de su hermana, ya que se aleja de su familia para estar con sus nuevos amigos, y es con quien Carol tiene ciertos problemas porque se da a entender que ellos eran muy unidos, pero por alguna razón discutieron y se distanciaron a tal grado que ella se fue por un tiempo. Además de que podría ser el mismo subconsciente de Max, pues es de ella quien aprende las lecciones que le ayudan a volver a la realidad. Está Alexander, que es el más pequeño de todos los monstruos, con una personalidad tímida, insegura y temerosa de casi todo, quien vive básicamente escondiéndose tras los demás. Alexander quizás es la representación de todas las inseguridades que Max tiene como niño, ya que todas las ideas o acciones que parecen inseguras él las rechaza, pero para no sentirse alejado de su familia y sus amigos las acepta sabiendo que pueden terminar en un desastre. Luego nos encontramos con Douglas. Este monstruo aparentemente es quien más apoya a Carol, porque desde un inicio se nos dice que Carol preferiría estar con él que con cualquiera de los demás. Pienso que Douglas es la representación del razonamiento lógico que Max está desarrollando en esta parte de su vida, porque desde el inicio de la interacción con los monstruos es él quien expone sus ideas de una manera clara y argumentada. Además de que siento que está más pegado a Carol por una razón importante, y es que es él quien debe calmar o apaciguar todos los impulsos agresivos y destructivos que tiene Max en esta parte de su personalidad que se retrata en la película como Carol. Y de hecho en una parte de la película estos dos monstruos tienen una discusión que termina en que Carol daña gravemente a Douglas, pero este no se enoja con él y prefiere dejar que pase un tiempo para que se calmen las cosas y después ir a hablar con Carol para hacerle ver el error que ha cometido. Ok, estos primeros personajes de los que hablé son los más importantes en la película porque son la representación de los demonios con los que Max está luchando. Estos monstruos están generando emociones que él no comprende y que además no sabe cómo reaccionar ante ellos, por lo que solo se deja llevar y explota de la misma manera en la que Carol explota cada vez que se siente triste, decepcionado o enojado. Pero afortunadamente está Douglas, quien logra de cierto modo calmar estos impulsos haciéndolo pensar detenidamente y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que traerán sus acciones. Y luego está KW, y como dije anteriormente, es con quien aprende que Carol, o sea el mismo Max, únicamente está asustado y solo, además de que quiere que todo vuelva a ser como antes. Ya saben, que sus padres estén juntos y que su hermana vuelva a ponerle la misma atención que antaño le ponía. Y es la misma KW quien le hace darse cuenta de que toda esa situación es difícil por sí sola y que por la actitud que él está tomando únicamente lo hará más difícil. Luego está Aira y Judith, que son dos personajes que siempre están juntos y que aparentemente son pareja o algo así. Con estos personajes solo pude imaginar que eran representaciones de la madre de Max y su novio, pues son estos monstruos dos de los tres personajes que casi no encajan en el mundo ficticio de Max. Siendo que Judith es muy negativa y con una actitud dañina hacia Max, poniendo en duda todo lo que dice y hace, generando conclusiones inciertas con premisas vacías. Además de que Aira no quita ni aporta nada a la película, teniendo un papel básicamente de relleno, justo como lo fue el novio de su madre, que solo sirvió para poner un poco el contexto de que el padre de Max ya no estaba más con ellos. Después está The Bull, o el toro en español. Con este personaje me surgieron dos ideas. La primera es que sea la representación de su padre, pues el toro casi nunca tuvo participación en la película, a excepción de un par de escenas a la mitad de la película y al final, teniendo un papel extremadamente distante con Max y hablando únicamente al final. Digo que podría ser la representación de su padre porque el distanciamiento que existe entre el toro y Max es muy evidente, y no es difícil imaginar que tras la separación de sus padres, el contacto que Max tiene con su padre es muy poco. También llegué a teorizar que el toro es la representación de la depresión que Max debe estar pasando, porque todas las escenas en las que él aparece se le ve con una actitud bastante triste, e inclusive al final únicamente le pregunta a Max que se hablara bien de ellos, pero con un tono de voz inseguro y con movimientos en los ojos que reflejan tristeza en su interior. Con él, realmente no sé cuál de las dos teorías sería la más acertada, puesto que siento que ambas encajan bastante bien con el personaje. En cuanto a la historia de la película, el desarrollo y demás, no hay muchas cosas relevantes que se puedan contar porque básicamente siento que es una historia vacía cuyo fuerte radica únicamente en los personajes que son los que tienen una historia que contar.
por lo que lo único de lo que podría hablar ya se ha mencionado cuando hablé de las lecciones que Max aprendió con KW. Y realmente no es de extrañarse, porque el alargar un cuento infantil de 5 minutos a poco más de 1 hora y media no siempre es fácil. A veces funciona como es la historia original del Hobbit con la trilogía de Peter Jackson, o como con Beowulf de Paramount, y otras veces no sale tan bien como es en este caso. En fin, en el momento en el que Max se da cuenta de que la actitud que está tomando causa más problemas de los que resuelve, decide dejar el lugar donde viven los monstruos para reincorporarse a su vida con su familia, independientemente de que, como lo dijo al principio de la película, nada de lo que estuviera pasando fuera su culpa, creciendo como persona y dando así un desarrollo de personaje que no se siente orgánico, pero que funciona a la perfección. Nada más como anotaciones finales, podemos ver que al inicio de la película, cuando Max sale de casa y viaja en el bote, el mar está completamente perturbado, muy agresivo, con tormentas y con un protagonista que no tiene nada de control sobre el rumbo que está llevando, mientras que cuando regresa a casa con un desarrollo completo y con una idea más clara de lo que está pasando y viéndose él mismo como un sujeto de cambio para su familia, el mar se muestra sumamente calmado, sin nubes, con un sol brillando fuertemente y con un Max en total control de la dirección que lleva. No sé si la intención del director es que se muestre de forma simbólica todo lo que he estado hablando, pero de forma muy personal siento que todo encaja bien. Ya para terminar el video, debo decir que vi esta película cuando tenía unos 10 u 11 años y jamás le tomé sentido alguno. Solo sabía que era un niño que se escapó de su casa, que se encontró con monstruos, que a unos le arrancaron el brazo y que al final regresó a su casa. Y ahora que la veo, encuentro muchas cosas diferentes. Y voy a parecer disco rayado, pero sigo diciendo que esta no es una película para niños. Además de que, leyendo una reseña que encontré por internet, el aparente papel de los monstruos en el libro era el de hacer ver que los monstruos eran un desastre igual que Max, haciendo destrozos por aquí y por allá, para que pasados unos días en el mundo de los monstruos, él se sintiera solo porque nadie podría vivir con personas como esas, y quisiera regresar con sus padres porque además en el libro los padres de Max seguían juntos. Pues bueno, ¿recomiendo esta película? Sí. Pero debo aclarar nuevamente que no es una película para todo público porque los temas que aborda no están tocados de forma directa como lo harían películas convencionales.